aprovechar, dar a conocer a ustedes que el propósito del estudio es encontrar pistas para poder determinar de qué forma las micro y pequeñas empresas salvadoreñas pueden contribuir a reducir de manera progresiva precisamente uno de los grandes flagelos que ha golpeado fuertemente la estructura de desarrollo que ha tenido la MIPES, como es la inmigración en El Salvador. Así es que desde ya, bienvenidos. Queremos agradecerles a ustedes que ya están precisamente atentos a conocer qué es lo que vamos a discutir, qué es lo que vamos a analizar, cómo vamos qué aspectos vamos a sacar como experiencia de este informe que vamos a tener. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Gabriel Pleites, director de proyectos de Pleites y Asociados, que será precisamente el encargado de darnos a conocer este informe, este estudio que habla sobre las expectativas de las MIPES y el deseo de emigrar a los Estados Unidos. Gabriel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quiero también aprovechar, darle la más cordial bienvenida a nuestros comentaristas de este evento, al ingeniero Jorge Peraza Bredi, jefe de la misión de la Organización Internacional de las Migraciones Triángulo del Norte. Él, desde luego, ha jugado un papel muy importante para el país, para Guatemala y Honduras. Es antropólogo e ingeniero industrial para el desarrollo del Institute of Social Studies de La Haya y otros aspectos relevantes que ha ocupado a lo largo de su trayectoria profesional. Gracias por acompañarnos, ingeniero Jorge Peraza. Muy buenos días, un placer acompañarles y poder comentar sobre este importante estudio. Así es, en efecto, también queremos darle la más cordial bienvenida a también la licenciada Yolanda Martínez de Project Development Specialist de USAID. Ella es licenciada en Administración de Empresas Internacionales con una especialización en francés. Gracias por sintonizarnos. Un gusto, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. A ver, como parte de la dinámica que vamos a tener hoy en esta oportunidad es conocer precisamente el informe que se ha elaborado precisamente en asocio a través de FUSAI con el asocio de Pleites y Asociados. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, que gracias a ellos también se lleva a cabo este tipo de eventos que nos permiten precisamente lograr comprender mejor el fenómeno de este sector de la economía, de estos actores de la economía nacional como son los micro y pequeños empresarios. A ver, vamos entonces a conocer un poco y vamos a tener un tiempo prudencial para conocer en una síntesis en qué consiste precisamente este estudio y será el doctor Gabriel Pleites, director de proyectos de Pleites y Asociado, quien va a darnos a conocer precisamente parte de este estudio. Muy bien, muchas gracias. Comenzaré compartiendo una pantalla donde voy a presentar los principales hallazgos con los que contamos. Todos ahorita pueden ver el título de la presentación. Solo para confirmar, ok, muchas gracias. Bueno, agradecer a FUSAI y a la Sociedad de Apoyo Integral por ayudarnos a realizar este estudio. También quiero agradecer a mis colegas que ayudaron en la elaboración, Luis Castillo, Francisco Goches, José Luis González y William Pleites. Bueno, a mí me gustaría quizá comenzar la intervención explicando por qué las MIPES y la emigración son temas importantes para todos los salvadoreños. En esta primera figura nosotros podemos ver cómo el flujo de remesas ha ido aumentando a lo largo de los años. Vemos en particular una aceleración luego de la firma de los acuerdos de paz en los 90s y que ha persistido hasta la actualidad. A excepción durante la gran recesión entre 2008 y 2009, el flujo de remesas prácticamente no ha dejado de aumentar en la economía nacional. Luego, si estimamos la relevancia de las remesas, no tanto como el saldo de remesas que recibe el país, sino su importancia dentro del contexto nacional, si la comparamos cómo se relaciona lo que recibimos en remesas con lo que el país produce, vemos también que el flujo ha tenido una tendencia creciente,
que era un poco estable en la primera mitad de los 90, pero que luego fue aumentando. Posterior a la gran recesión, sí, las remesas como un porcentaje del PIB experimentaron una disminución, pero ya no es el caso, pues desde 2018 ya presenta nuevamente, perdón, desde 2015 presenta nuevamente una tendencia creciente. En la actualidad, las remesas representan casi una cuarta parte de lo que el país produce y son más grandes, por ejemplo, que las exportaciones totales, incluyendo los servicios netos de maquila de la economía salvadoreña. La fuente de estas remesas son los salvadoreños que ya han emigrado. El crecimiento que veíamos en el flujo de remesas en los años de la posguerra es fruto de los salvadoreños que emigraron durante la guerra. Sin embargo, a pesar que uno esperaría que la mayor emigración ocurriera durante la guerra, esto no fue así. De hecho, a pesar que experimentamos una de las guerras civiles más cruentas de América Latina, la mayor emigración no fue durante la guerra, sino durante la posguerra. Vemos cuando vemos el saldo migratorio neto por quinquenios, vemos cómo se ha ido acelerando la cantidad de migrantes que nosotros estamos mandando fuera de nuestras fronteras, con un aumento importante entre 2010 a 2017. Si calculamos la tasa de esta migración en relación a la población total de El Salvador, vemos también que se confirma esta aceleración en el nuevo milenio. Pues, ¿cómo podríamos explicar este fenómeno? Pues, en mi opinión, la mejor explicación es brindada por la figura 5, que nos brinda el diagnóstico fundamental, y lo recalco, fundamental, para entender las causas de la migración en El Salvador. Y es que en El Salvador cada año hay más gente deseando trabajar que empleos formales disponibles. Nosotros vemos que la línea azul es la cantidad de cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y la línea rosada es lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, que consiste en las personas que tienen un empleo o que no cuentan con uno, pero lo están buscando. Entonces, este es el desafío fundamental que experimenta nuestra economía desde el lado laboral, y vemos que pues la gente, digamos, al haber tan pocas oportunidades, no de tener un gran nivel de vida, pero inclusive de tener un empleo que les provea de seguridad social, pues la gente termina buscando migrar. Todo esto tiene fuertes repercusiones para la economía nacional. Pues nosotros cuando vemos, aquí me salté la película, nosotros cuando vemos la tasa de crecimiento del PIB real salvadoreño, vemos que en los últimos años hay prácticamente un estancamiento económico, ¿verdad? La gente no encuentra oportunidades para emplearse, entonces no son capaces de realizar su trabajo en el país, no son capaces de generar valor, y pues al final el estándar de vida de todos los salvadoreños también se ve afectado, con un impacto muy importante en 2020 por la crisis del coronavirus, que vemos esta enorme caída en la tasa de crecimiento del PIB real. Curiosamente, ¿verdad? Las tasas de crecimiento más altas que experimentáramos, por lo menos de manera un poco más estable, durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, desde que digamos, ocurrió desde los 50 hasta los 70, ¿verdad? Antes, digamos, el crecimiento grande que vemos aquí es en el modelo agroexportador, donde los precios del café aumentaron bastante en ese año, en 1948, y por eso es que experimentamos un gran crecimiento de nuestra economía. Pero bien, eso es, digamos, como por la parte de la economía, la macroeconomía salvadoreña, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el impacto en la gente? Pues, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el salvadoreño se rebusca, y nosotros viendo los datos de la microempresa,
nos damos cuenta de ello con facilidad, ¿verdad? Contamos en realidad con una gran voluntad emprendedora, donde la gente, viendo la dificultad que existe para conseguir trabajo, termina creando sus propias microempresas. Esta es una población bastante valiosa para la economía salvadoreña y hay que tratar de protegerla en la medida de lo posible, porque es un capital de trabajo bastante valioso que dinamiza nuestra economía y que al final está proveyendo los empleos que el sector formal no puede asumir. Sin embargo, este sector también experimenta gravísimas dificultades, pues según la encuesta encuesta nacional de la microempresa de 2017, 46% de las microempresas tienen apenas entre 1 a 5 años de edad. Esto es preocupante porque refleja que las MIPES tienen altas probabilidades de quiebra. Y por eso es que pues, se va como sustituyendo, digamos, existe una sustitución entre estas microempresas que van quebrando por nuevas microempresas, pero esto no es necesariamente una situación deseable, pues, porque también cada microempresa que fracasa, pues también son sueños, ¿verdad?, de salvadoreños que no se están realizando. Entonces, con miras a nosotros poder entender, ¿verdad?, qué es lo que le pasa a este sector de la MIPE y qué tan propensos son a irse del país, qué podemos hacer para que esta gente no se vaya. Entonces, desarrollamos este estudio que se fundamenta en 361 encuestas a micro y pequeños empresarios salvadoreños. Para decidir este tamaño de muestra, seguimos criterios técnicos y cubrimos un amplio espectro de la microempresa, porque encuestamos alrededor de un 60% de microempresas dirigidas por mujeres y un 40% de nuestra muestra serían en microempresas dirigidas por hombres. También encuestamos empresas de distintos tamaños dentro de la MIPE según su ingreso mensual, empresas en distintas ramas de la economía salvadoreña como servicios, transporte o agricultura, y también empresas a lo largo de todo el territorio nacional, aunque el foco principal, por supuesto, se realiza en el área metropolitana de San Salvador y el departamento de Cabañas solamente está representado por un microempresario. Una de las preguntas más interesantes que hicimos es que le preguntamos a los microempresarios, mire, ¿y usted consideró migrar antes de establecer su negocio? Nosotros encontramos que 16.1% de microempresarios sí se plantearon migrar antes de establecer su microempresa. Pero curiosamente, al preguntarle, mire, ¿y ha considerado migrar después de establecer su microempresa? Vemos que únicamente un 6.1% ha considerado hacerlo. Y solamente un 4.4% de microempresarios ha considerado migrar luego de establecer su negocio sin tener una expectativa favorable sobre el mismo. Es decir, si el microempresario piensa que le va a ir bien, es todavía menos probable que esté considerando migrar. Bien. Cuando vemos nosotros la diferencia en esta propensión a migrar del microempresario en los distintos géneros, confirmamos también lo que nos dice la teoría económica, que es que los hombres son los más propensos a migrar, ¿verdad? Recordemos que el cuidado del hogar tradicionalmente es asumido por mujeres, entonces las mujeres son, digamos, es menos probable que migren, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el emprender reduce esta propensión a migrar en ambos sexos, con un impacto más fuerte, ¿verdad? Ligeramente más fuerte en el caso de los hombres. A la hora de analizar el efecto de emprender un negocio, según el tamaño de ventas de la microempresa, nosotros vemos que tiene el efecto es bastante fuerte en lo que se llaman las microempresas de subsistencia, que son empresas que no tienen ingresos mensuales superiores a los $1,200. El impacto, curiosamente, es menor en las empresas con ingresos de hasta $4,200, y luego ya se vuelve mucho más fuerte en el segmento de $4,200 a $8,300, y ya en las pequeñas empresas, ¿verdad?, que tienen ingresos mensuales superiores a $8,300. A nivel departamental, vemos también que la migración el emprendimiento tiene un fuerte impacto en la propensión a migrar,
en todos los departamentos del país, pero vemos que existe un efecto importante en aquellos departamentos que tienen altos índices de pobreza, ¿verdad? Por lo que asociamos, digamos, como mayor deseo de migrar antes de establecer un negocio con la pobreza multidimensional, que está medida por la barra gris. Sí. Entonces vemos el efecto que tiene importante, ¿verdad? En los departamentos más pobres del país, como Huachapán, La Unión o Morazán, y ahí destaca, ¿verdad? Huachapán y La Unión, donde vemos que la propensión a migrar se reduce en más de la mitad después de emprender un negocio, a pesar de la situación de pobreza que experimentan estos departamentos, ¿verdad? Uh-huh. Bien, también vemos los efectos del emprendimiento en distintos sectores económicos y confirmamos que existe una reducción en la propensión a migrar en todos los sectores, con efectos bastante fuertes en el sector agropecuario. Nosotros también le preguntamos a los microempresarios, mire, cuáles serían los principales elementos que evitarían que familiares que no trabajan en su empresa consideren migrar. Y la mayoría dijo, mire, si yo quiero evitar que un familiar mío que ahorita no está trabajando conmigo migre, es crear un empleo remunerado en su negocio. Es decir, los microempresarios tienen una orientación a que si su negocio crece, van a emplear a sus familiares, ¿verdad? Existe un pequeño número nada más de familiares que no trabajan en el negocio de microempresarios, que sí están así bien decididos a irse, ¿verdad? La mayoría considera que, o sea, si consiguen oportunidades de desarrollo profesional o consiguen financiamiento para establecer su propio negocio, no se preferirían permanecer en el país. Ahora bien, se les hizo la misma pregunta, pero esta vez enfocada en los trabajadores que trabajan en su empresa. Y ahí se le preguntó al empresario, bueno, ¿qué tanto de usted ha tenido algún trabajador que quiera migrar? Y nos dicen, bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que usted cree que evitaría que su trabajador migrase? Entonces, la mayoría cree también que un crecimiento de su negocio, de forma que puedan ofrecer mejores salarios, puede evitar que estas personas se migren. Pero es interesante también acá la importancia que toma el financiamiento para conseguir una vivienda, ¿verdad? El tema de vivienda genera un enorme arraigo para los trabajadores. Y la gente, si cuenta con la posibilidad de adquirir una casa, pues ya es mucho menos probable que migre fuera del país. Bueno, tenemos todavía más queremos medir un poquito el tiempo, Gabriel, para poder de alguna manera compartir los comentarios también de nuestros invitados a esta sala. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que vamos a darle unos 3 minutos más para poder de alguna manera sistematizar elementos determinantes de esta investigación. Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, los empresarios también consideran que la principal razón que los hizo desistir de su deseo de emigrar es precisamente haber conseguido capital para poder establecer su negocio. Casi la mitad de los microempresarios que pensaron migrar consideran que esta fue la razón determinante que los hizo que se quedaran. Las principales razones que hacen también a los microempresarios considerar abandonar el país es la pérdida de confianza en la mejora de la economía y el mal desempeño de su negocio. Vemos que temas tradicionalmente pensados como relevantes o más importantes como la delincuencia son en realidad no tan importantes, ¿verdad? De acuerdo con según la información presentada por los microempresarios, el tema de delincuencia quedaría en un tercer lugar. Es también bien notorio que a pesar que la mayoría de nuestras encuestas se realizaron a mujeres, solamente un 1.4% considera que violencia intrafamiliar podría ser las que migren. Es decir, que la microempresa también puede aportar elementos importantes para el empoderamiento de las mujeres. Según los microempresarios, los principales incentivos que necesitan para impedir la migración de sus familiares o trabajadores es obtener mayores oportunidades de financiamiento y asesoría para el crecimiento de su negocio. Las situaciones que podrían llevar a los empresarios a abandonar el país es el cierre de su negocio, la falta de financiamiento, el empeoramiento
socioeconómico y también un empeoramiento de la violencia. Pocos empresarios tienen así una visión un poco más de mártir, ¿verdad? Que no abandonarían el país. No abandonarían el país. Y bueno, ¿verdad? Al momento de realizar nosotros las encuestas encontramos también que la mayoría de microempresarios tienen una expectativa favorable en relación a su negocio. Creen que su negocio va a continuar yendo bien y pues ojalá, ¿verdad? Que sea el caso y que este optimismo les lleve a conseguir resultados. Entonces, nosotros concluimos que las MIPES reducen fuertemente la propensión a migrar de los salvadoreños. Si la gente tiene un negocio, no solo van a desistir de migrar ellos mismos, sino que también le van a proveer oportunidades para sus trabajadores y sus familiares. También vemos que la emigración está fuertemente relacionada con la pobreza y vemos también la importancia que tienen temas de crecimiento de negocios, sostenibilidad financiera y condiciones laborales para que las MIPES puedan continuar siendo este escudo, ¿verdad?, para la migración. Entonces nosotros finalmente también creemos que se tiene que repensar la política económica dirigida a reducir la migración. Vemos que temas de trabajo son más importantes que temas como la violencia. Entonces quizá la inversión debería de reorientarse hacia generar mayores oportunidades laborales, mayores y mejores oportunidades laborales. Muchas gracias y con eso abrimos la discusión, ¿no? Sí. Ya nos quedan elementos importantes para poder abrir esta discusión con el ingeniero Jorge Peraza, jefe de la misión de la Organización Internacional de las Migraciones Triángulo del Norte, y la licenciada Yolanda Martínez de USAID. Por cierto, también la licenciada Yolanda Martínez tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile y completó una especialización en crecimiento económico en la Escuela John F. Kennedy School de la Universidad de Harvard. Así es que quiero darles y abrir un poco ya ese debate para poder de alguna manera conocer en primera instancia la lectura que les deja todas estas proyecciones importantes hechas a través de este estudio. Comienzo con usted, licenciada Martínez. Muchísimas gracias al Observatorio de FUSAID y por supuesto a los colegas que están en el panel, tanto a Jorge como a Gabriel y Ernesto. Un gusto saludarlo nuevamente. Creo que efectivamente todos reconocemos de que El Salvador tiene el potencial de crear su propio destino. Creo que uno de los comentarios más importantes que hacía Gabriel era sobre el proceso de sustitución de importaciones que tuvimos en la década de los 50, 60 y 70. Y a mí siempre me gusta compartir un poco de historia rápidamente. Y yo les quisiera mostrar uno de lo que yo considero tesoros en mi familia. Y este es un circuito de tantalio que fue creado en El Salvador por la empresa Texas A&M, allá en el tiempo de los 70s y los 80s. Y usted puede ver ahí que dice hecho en El Salvador. Y estos circuitos eran parte del proceso industrial que se generaba aquí en El Salvador. No sé si todos lo logran ver. Sí, Texas Instruments, sí, estaba en el sector de Santa Lucía, Colores Santa Lucía, sector de Soyapango estaba. Sí, y quien me lo regaló me dijo, tú puedes seguir haciendo historia en este país. Y creo que todos los que estamos aquí pueden seguir haciendo historia en este país. Y desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tenemos claridad de eso en nuestra estrategia. Y nuestra estrategia se enfoca en 3 grandes áreas. Primero, en democracia, en seguridad y el tema que trataríamos hoy, que es crecimiento económico. El crecimiento económico se va a tratar desde 2 grandes áreas, que es desarrollar oportunidades económicas y de trabajo para que las personas puedan prosperar en su país y fortalecer el capital humano de nuestro país, que como todos sabemos es reconocido a nivel mundial por ser gente laboriosa, gente que realmente tiene una pasión por hacer una diferencia, por crecer en su país. Y queremos desde USAID poder empoderar a los salvadoreños para que ellos puedan forjar su historia aquí en su país sin necesidad de emigrar. Sabemos de que migrar es un viaje en vano, es un viaje peligroso y que realmente no deberíamos de poner en riesgo la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y creo que los empresarios salvadoreños
lo reconoce el estudio, o sea, ellos quieren generar oportunidad porque una persona con trabajo, una persona con diferentes activos en el país, puede no solo ayudar a su familia, sino a otros a poder hacer historia aquí en su país. Y quizás con eso me quedo. Sí. No sé si habrá alguna pregunta específica. En primera instancia, creo que es un elemento importante que nos ayuda a comprender el rol y la visión que tiene USAID en este aspecto importante. Y quisiera, con Jorge, también en primera instancia, querer retroalimentarme desde su perspectiva como encargado de una misión importante que tiene que ver con el tema de las migraciones en el Triángulo del Norte, que es una de las grandes, digamos, apuestas que tienen precisamente los gobiernos y especialmente la cooperación internacional para poder desarrollar polos productivos en estos tres países que componen el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, particularmente para minimizar el tema de las migraciones. Jorge. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. A los colegas del panel también, un placer poder analizar este importante estudio porque nos arroja importantes luces sobre cómo tenemos que, por un lado, entender las dinámicas migratorias, por el otro, cómo apostar alternativas, soluciones, acompañamientos que merece la sociedad salvadoreña, la sociedad centroamericana, para encontrar proyectos de vida que satisfagan sus necesidades económicas, sociales, culturales, pero también las de sus familiares, porque ahí hay un vínculo muy interesante cuando se refería a Gabriela al estudio de que hay proyectos, ¿no? De emprendimiento, pero cómo inciden también en el espectro familiar. A mí me gustaría destacar tres ideas fundamentales. Uno, la primera, sin duda, concuerdo totalmente con el estudio de que limitar el análisis de la migración a la violencia es totalmente errado. De hecho, desde la perspectiva de OIM, nosotros insistimos que la migración tiene factores multicausales. Pero, ante todo, está el factor de búsqueda de mejores condiciones económicas. Y, sin duda, las oportunidades que ofrecen las MIPES es una de ellas, ¿no? En contexto guatemalteco, aquí me voy a abstraer, pero teníamos evidencia de que si la gente incrementaba en un 10-15% sus ingresos, ya desistían de su proyecto migratorio, decidían quedarse en el país. Seguramente en el caso de El Salvador es algo similar. Entendemos que la violencia puede ser un catalizador, que hay que entenderlo no solo con el impacto directo que tiene en las personas, en las familias, en la sociedad, pero también cómo incide en los proyectos de vida, cómo incide en el proyecto de tener una empresa, un pequeño proyecto económico, y esto lo evidenciaba también Gabriel en su análisis de que muchas personas desisten de una iniciativa por temas de violencia. Y aquí, sin entrar mucho en detalle, tenemos que entender el tema de la violencia en sus diferentes caras, ¿no? Desde lo que puede implicar la delincuencia, a lo que incluso me llamaba la atención en el estudio que se destacara el tema de violencia intrafamiliar. El segundo mensaje es la posibilidad, y aquí veo que el estudio no lo aborda, pero sería muy interesante de cómo en el caso de las personas que ya han migrado y que están enviando remesas, canalizamos esas remesas para proyectos MIPE. Es una discusión que hemos sostenido a diferentes niveles. Creo que ahí, en el caso de El Salvador, hay mucha potencialidad, hay propuestas muy interesantes de cómo se puede hacer un uso más inteligente de las remesas para justamente dar cabida a fomentar los MIPES. Y ahí creo que hay que colocar el debate y las luces en el tema migratorio, remesas, cómo vinculamos estos proyectos. Es interesante, perdón, ¿sí? Sí, perdón.
es interesante de alguna manera ver cómo el estudio nos refleja a partir de sus conclusiones los desafíos que deben de enfrentar los países para poder atender el flagelo de la migración y, por supuesto, comprender la importancia que tienen las MIPES. Y en ese sentido yo les traslado esta pregunta a los tres, incluyendo también que me ayude a comprender mejor el resultado de la indagación que ha hecho este estudio, Gabriel, y también, por supuesto, Yolanda. ¿Cómo creen ustedes que los gobiernos actuales están asumiendo precisamente esa relevancia y esa importancia que tienen las MIPES? Porque decía alguien, y mi experiencia en mi calidad como periodista y conductor de una de las principales entrevistas de opinión pública en el país, en El Salvador, me lleva a recordar que dicen que el sector privado grande, el sector de la empresa grande, no tiene el mayor problema porque está de alguna manera solvente, pero la mayor parte del costo de la producción, de la inclemencia, y mencionaba muy bien el caso muy específico de cómo la delincuencia impacta, cómo el tema, hay muchos factores que están ahí. La pregunta es cómo y qué importancia pueden percibir ustedes de los gobiernos para darle a las MIPES el verdadero lugar que debe de tener en una agenda de nación. A ver, Yolanda y también Jorge. Lo que puedo comentar es que desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el apoyar al sector privado es una prioridad. Es importante para nosotros de que ellos tengan las diferentes herramientas para poder realizar su producción a la escala que sea su área. Sin duda, las pequeñas, micro y medianas empresas son las que más apoyo necesitan y deben estar al inicio de la conversación. Por los tipos de empleos que generan, tal vez generan 4, 7, 10 empleos, pero esos son empleos que están muy relacionados con ecosistemas alrededor de donde la empresa está. Entonces es importante darle las herramientas, darle el lugar. Sabemos y conocemos de las diferentes acciones que se realizan a nivel nacional. Sabemos que hubo la competencia nacional de emprendimiento este año, sabemos que existen otras áreas, pero desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lo que proponemos es asistencia técnica para estas pequeñas empresas a través de nuestros diferentes proyectos que les permitan acceder a herramientas que tal vez no están disponibles hábilmente en el mercado. Nosotros también tenemos una serie de garantías con bancos en El Salvador, en Guatemala y en Honduras para poder ayudar a las empresas a acceder a créditos con referencias un poco más amigables, es decir, con unos procesos en sus acuerdos que sean un poco menos que sean más accesibles para las empresas pequeñas que se quieren expandir, las que quieren pasar de una producción local a una exportación. Y sin duda también tenemos un interés en la formalización de la economía. Como agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está también muy enfocado en que aquellos microempresarios de la economía informal puedan tener las herramientas y saber lo valioso que es ser parte de la economía formal, al formalizar obviamente su empresa. Tenemos acuerdos, bueno, con Jorge, OIM y con otras instituciones que nos ayudan a poder llegar a estos empresarios y mantenerlos al inicio de la agenda. Con gusto podemos compartir algunas de las herramientas que tenemos de manera pública como parte de la conversación. Ok, Jorge, y también Gabriel, tal vez nos ayudes un poco. Pero, a ver, Jorge, en ese mismo examen, cuando vemos la política pública, que es el elemento o el factor que abraza precisamente el desarrollo de cualquier rubro, no digamos en el caso de las MIPES, sabemos que estas necesitan ser atendidas desde el punto de vista la seguridad jurídica, la seguridad pública, que era el tema que mencionaba, pero también el factor económico de apoyo a ellos. Créditos, etcétera. No, definitivamente algo
que también me gustó del estudio es que destaca que el acompañamiento debe ser integral. El acompañamiento que se le da a estos emprendimientos debe ser integral, y yo diría que atendiendo los diferentes perfiles, porque se habla, por ejemplo, de hombres, mujeres, pero yo también creo que el análisis necesita entender cuáles son las necesidades de los jóvenes, las personas que ya están en diferentes grupos etarios, porque hay que ajustar los modelos. Incluso, y ahí de la experiencia que tiene OIM trabajando con El Salvador, nosotros hemos apoyado mucho lo que es personas migrantes retornadas, ¿no? Gente que ha sido, nosotros evitamos usar la palabra deportada porque hay un estigma alrededor de la palabra deportado, pero personas que están siendo retornadas a El Salvador. Estamos con un proyecto de Capital Semilla, de acompañamiento para darle una formación en emprendimientos, también acompañamiento psicosocial, porque a veces olvidamos que también hay una dimensión de esta naturaleza, particularmente en el caso de personas que han tenido que retornar a su país bajo condiciones difíciles. Entonces, sin duda, un emprendimiento no termina en temas financieros. Un emprendimiento requiere, y un proyecto MIPES requiere, un acompañamiento integral de diferentes naturalezas. Me gustó mucho lo de apoyar el tema de seguros, porque hay que dar una confianza, ¿no?, en el sistema, en el emprendimiento. Así que son una serie de factores que deben ser integrados en la respuesta desde el Estado, desde las organizaciones que trabajamos, y aquí lo veo desde la manera más amplia. Hay organizaciones de sociedad civil que tienen proyectos como las fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay una necesidad de tener un enfoque muy adecuado a la situación país, a la situación de las personas, situación de las familias, y ahí hay muchas oportunidades. Ok, vamos a ver, Gabriel. Sí, bueno, el tema, ¿verdad?, de la formalización es sin duda deseable. Nosotros quisiéramos, evidentemente, que las microempresas lograran crecer para formalizarse, pero el problema también es que a veces las empresas, la microempresa en particular, no cuenta con los incentivos adecuados para formalizarse. Es decir, si la empresa, digamos, si hubiera un como plan, y quizá más que un plan, me gustaría establecerlo como una estrategia nacional para lograr, para fomentar la microempresa, para darles apoyos y decir, bueno, todos los microempresarios, ¿verdad?, legalmente establecidos que estén pagando seguridad social a sus trabajadores, pues van a contar con con este incentivo así particular, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro que muchos microempresarios decidirían formalizarse. Pero el problema es que estos microempresarios, pues ya vimos que se encuentran en un sector altamente competitivo. Entonces, si ellos dijeran, bueno, empecemos nosotros a pagar seguro, a mejorar condiciones laborales, sin duda, pues, tendrían ya un mayor riesgo de quebrar, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece que el incentivo tiene que venir, digamos, antes de como de exigir así el tema de la formalización. Vemos nosotros que las apuestas, digamos, y la estrategia que debe de seguir a la apuesta tiene que, o podrían estar orientadas, ¿verdad?, en un fortalecimiento de las condiciones laborales dentro de la microempresa, es decir, apoyar la microempresa del lado de sus trabajadores para que estos sean más productivos, capacitarlos y también facilitarles el financiamiento. Según la MIPE también, olvido así el dato, pero cerca de un 90% de las microempresas que necesitan un crédito para continuar existiendo, logran obtenerlo, ¿verdad? Pero siempre está como el riesgo así que si pierde el financiamiento, entonces la empresa se cae. Esto cobra relevancia digamos, en el panorama económico actual, donde existe, digamos, un creciente, así, una percepción de riesgo sobre la economía, donde ya, digamos, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial ya están, o el FMI, ya están comenzando a denegar créditos al país. Entonces, si en el país se produce una fuga así una ausencia de crédito,
Entonces esto puede ser sentido particularmente en la microempresa y pues puede dañar la economía nacional enormemente. Pues imaginemos de repente que cerrar el 99% de empresas del país, o sea, sería catastrófico, ¿verdad? Uh-huh. Hay un elemento bien importante que me gustaría, a manera de que los tres podamos visualizarlo, y tiene que ver precisamente con el tipo de escenario en el que se mueven las MIPES hoy en día, especialmente cuando estamos identificando todas aquellas debilidades que muestra este informe, pero también de las grandes fortalezas que tiene. Y hablábamos precisamente de la generación de empleo. La mayoría de los empleos generados dentro de una actividad productiva nacional, incluyendo, no sé si me pueden corregir, estás concentrado precisamente en la MIPE. Y esto es el elemento clave. ¿Cómo y de qué forma está construida esa pista de desarrollo que puede tener en los países del Triángulo del Norte? Yolanda. Con gusto, Ernesto. Yo si quiero solo retomar una cosita que dijo Gabriel que me pareció muy importante. Nosotros como Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, estamos tratando de apoyar de la mejor manera con asistencia técnica específicamente este tema de las garantías. Por lo que dice Gabriel, que muchas dependen de este financiamiento que tiene un costo de capital altísimo para las empresas. Y a medida que ese costo de capital más las diferentes costos patronales y demás, como lo habíamos mencionado, sigan siendo un peso en las empresas, muy difícil van a poder dar saltos de innovación, muy difícilmente van a poder saltos de exportación. Entonces es por eso que nosotros nos hemos enfocado mucho, no solo en los fondos de garantía, sino también en esa asistencia técnica para que haya un valor agregado en una empresa pequeña en ver esa formalización. Creo que sí pudieran haber más acciones de parte de las diferentes instancias, ya sea de la sociedad civil o del gobierno o de las fundaciones en apoyar esas áreas, pero por lo menos desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia de Desarrollo Internacional, USAID, sí efectivamente el tema de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa es prioridad. Ahora con la pregunta sobre el contexto en el Triángulo Norte, efectivamente creo que a medida de que las empresas pequeñas vayan teniendo ese apoyo sistémico, puedan ir creciendo, desarrollando sus productos, desarrollando sus servicios, creo que las economías pueden ir dando un salto. Pero eso no solo depende, como lo dijo Jorge, de un solo punto en el sistema. Nosotros tenemos que tener siempre ese pensamiento sistémico que habla Peter Broker de que ver cómo todo el sistema se está afectando, no solo en El Salvador, sino en economías tan integradas como la de Guatemala, Honduras y El Salvador. No sé si eso responde a la pregunta, si no, con gusto puedo comentar adicionalmente. Me parece interesante y quiero sumar un poco también como insumo lo que podría pensar Jorge al respecto, siempre en ese mismo sentido. A partir del papel protagónico que juega la MIPE, ¿qué tan, digamos, esa pista importante que se requiere para poder ver su desarrollo, qué tan rescabrosa o qué tan bien pavimentada, perdón un poco la analogía, que puede estar para poder desarrollar y salir a lo mejor del momento en el que se encuentra, post pandemia, por ejemplo, que no hemos hablado mucho, pero sabemos que fuertemente muy golpeada durante todo este ejercicio del confinamiento que ha tenido el mundo y especialmente los países nuestros, ¿no? Jorge. Sí, yo la dimensión que quiero aportar a esto, y bien que subrayó el esquema, yo no sé si post pandemia, pero estamos todavía, ¿no?, afrontando las dificultades que la pandemia ha infligido en las economías de la región. Esto, sin duda, ha generado nuevos flujos, nuevos procesos migratorios, y nosotros lo que hemos tratado de atender es justamente, en mi intervención anterior me refería al acompañamiento que le damos a las personas retornadas, ¿no? Porque estas personas retornadas no es que intentaron migrar y fueron de vueltas y ya, no. No, si las condiciones, los factores por los cuales migraron prevalecen, van a querer intentar volver a migrar. Entonces, en este sentido, nosotros, para cierta población, no es una solución para todos, pero para cierta población entendemos que los MIPES es una alternativa. Y entonces,
por eso refería el acompañamiento, pero además capitalizar, porque yo creo que esa es parte de... en la intervención en algún momento se usó el tema del flagelo de la migración. Como OIM no vemos el flagelo de la migración. Nosotros creemos que la migración ordenada, segura, bajo mecanismos que no son irregulares, es beneficioso para todo el mundo, ¿no? Para los países de origen, destino, pero bajo los mecanismos regulares, estandarizados. Entonces, hemos visto, por ejemplo, de que personas que han migrado regresan a su país, tienen un potencial increíble porque traen conocimientos, ideas, incluso parte de lo que hemos insistido es que dentro del ámbito de las MIPES hay oportunidades de establecer negocios también con la diáspora salvadoreña, que ya está allá, productos que le llaman productos nostálgicos. Entonces hay una serie de oportunidades, y no solo para El Salvador, para la región, que deben ser exploradas desde el ámbito de los acompañamientos que se dan de las MIPAs, entendiendo la dimensión migratoria. Jorge, ¿en qué se parece, digamos, este fenómeno, este comparativo frente a los países? ¿Tienen características comunes? El Salvador con Guatemala, Honduras. Hay características comunes y hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros vemos un alto nivel de emigración desde el altiplano, ¿no? Muchas poblaciones de las zonas indígenas migrando por diferentes motivos. Hay altos niveles de exclusión de estas poblaciones. En el caso de Honduras, el nivel de incidencia de la violencia es mucho mayor, y ni que se diga el impacto que tuvo ETA y OTA el año pasado. Entonces, hay diferentes factores, hay algunas respuestas que se pueden integrar desde una visión común, pero también hay que entender las diferencias sociales y del contexto donde se aplican. A ver, igualmente, en el mismo sentido, no sé si logramos capitalizar esa experiencia que a lo mejor ha sabido tener una política independientemente de los que sea en Guatemala o en Honduras para poder resaltarla y que lo destaque el informe, Gabriel. Sí, el informe no se ha enfocado, digamos, en aquellos microempresarios que regresan al país luego de haber migrado, ¿verdad? Sí. Pero sin duda la población migrante puede ser el pilar de una estrategia de empleo y de desarrollo de habilidades a nivel nacional, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de convivir, ¿verdad?, con nuestros compatriotas en el exterior, pues nos damos cuenta que es una gente que le tiene un tremendo cariño al país, quizá más que lo que le tenemos muchos que nos encontramos dentro, ¿verdad? Y este cariño, pues ya vimos lo importante que es en términos de la macroeconomía del país. ¿Qué pasaría, digamos, si la generación que actualmente está mandando remesas a El Salvador dejara de hacerlo, por ejemplo, porque ya ellos estarían retirando del mercado laboral en el extranjero? Entonces disminuiría el flujo de remesas. Entonces hay que tratar de ver cómo se vinculan también a la generación que continúa en el extranjero, a los hijos de los migrantes salvadoreños en la economía salvadoreña. Por ejemplo, se podrían hacer estrategias donde hijos de migrantes vinieran a El Salvador a hacer voluntariado y enseñarle a los niños inglés, por ejemplo, ¿verdad? U otros idiomas. Ese tipo de cosas, digamos, creo que podrían ser muy importantes, pero actualmente no se están aprovechando, ¿verdad? Por eso es muy importante cuidar los vínculos y las relaciones de amistad que se tienen también con estos países donde hay bastante presencia de salvadoreños. La migración también sin duda afecta mucho no solo a los microempresarios, sino que a todas las familias salvadoreñas. La Constitución de nuestro país dice, ¿verdad?, que la familia es la base fundamental de nuestra sociedad, pero según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, casi que 4 de cada 10 salvadoreños viven solamente con uno de sus padres o con ninguno de ellos, posiblemente porque han migrado, ¿verdad? Entonces, el tema de la migración no solo tiene, digamos, o puede ser visto como que vaya, mandemos la gente, ¿verdad? Y que ellos nos manden pisto después,
sino también ver el costo, ¿verdad? De perder ese capital productivo, que es como lo que hemos tratado de señalar un poquito en el informe, y ver también como considerar el impacto que también pueda tener la migración en las familias salvadoreñas y en generar un círculo vicioso de violencia. A ver, el tiempo se nos está agotando y nos quedan apenas, y me pidieron que cumpliéramos muy bien el rango de la hora para este webinar, que nos permita de alguna manera comprender la importancia que tiene la MIPE para contribuir a reducir de manera progresiva el tema de las inmigraciones, particularmente en El Salvador. Más allá de lo afectivo o el abrazo concluyente o solidario que podamos tener en esta plataforma, hay acciones concretas que hay que inmediatamente desarrollar para colocar el énfasis de la importancia que tiene este rubro de la MIPE en una política pública. Comienzo con Yolanda, tal vez el tiempo prudencial de 1 minuto para ir cerrando ya precisamente las intervenciones. Un gusto, gracias. Yo creo que desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, tenemos esa claridad de dónde la MIPE juega un rol esencial en producir arraigo, no solo en el empresario que la maneja, los empleados que emplean, sino los clientes o los productos con los cuales ellos manejan su mercado. Entonces, creemos muy importante esa valorización de la micro, de la pequeña y mediana empresa y de poder dar esa asistencia técnica de la mejor manera para que sea una prioridad en el país. Sobre todo para que las personas puedan generar nuevamente lo que les comentaba al inicio, puedan seguir creando su historia aquí en su país sin necesidad de emigrar a otros lugares. Con lo que les puedo cerrar y compartir son 2 cosas brevemente que les voy a poner en el chat. La primera es la estrategia de nosotros para que todos los invitados puedan ver cuál es la prioridad que USAID le está dando a la micro, pequeña y mediana empresa. Y finalmente, una de nuestras cajas de herramientas que tuvimos para innovación de MIPES con algunos de nuestros proyectos de desarrollo de la fuerza laboral y empleo. Entonces creemos que esos 2 son cosas que les podemos dejar tangiblemente a todos los asistentes para que puedan ver desde la perspectiva de USAID la importancia no solo que tiene la micro pequeña empresa, sino el valor que pueden tener los salvadoreños en crear su propia historia aquí en su país. A ver, también, Jorge, en el mismo sentido de la pregunta. Yo voy a aprovechar que Yolanda utilizó la palabra historia. Yo creo que a veces en nuestra sociedad actualmente pensamos muy a corto plazo, muy a corto plazo. Y esto no se trata de una solución de la noche a la mañana. Son procesos que toman su tiempo, que hay que darles un acompañamiento para que realmente, como cuando cuidamos una plantita, ¿no? Le ponemos un poquito de agua, abono y hay que acompañarla. Y eso debe ser el enfoque en las respuestas integrales desde la política pública. Pero además, la migración tiene 3 caras, una de seguridad, una de derechos humanos y una de desarrollo. El Salvador tiene una oportunidad de unir la migración con el desarrollo del país. Gabriel lo ha dicho, bueno, todos sabemos, ¿quién no tiene un familiar en el exterior, en El Salvador? Son familias transnacionales. Yo creo, insisto, y lo he dicho en muchos foros, de que la oportunidad de El Salvador de capitalizar con la diáspora de los procesos migratorios es única y eso hay que trabajarlo. Gabriel, ¿dónde podemos encontrar para aquellos que nos están sintonizando este estudio? Y a manera de reflexión final, ¿qué mensaje tú crees nos puedes dar esta mañana para poder de alguna manera hacer un instrumento que nos permita de alguna manera convertirlo precisamente con la mejor, digamos, arma de desarrollo para este importante sector? Gracias. Entiendo que los resultados del informe como tal va a estar disponible en el sitio web del Observatorio MIPE. Ustedes ingresan a Google, ponen Observatorio MIPE y ahí va a aparecer este informe sobre las expectativas y la migración. Bueno, me parece que una estrategia para fortalecer la MIPE debe de pasar primero por una estrategia orientada hacia resultados, ¿verdad? Actualmente y desde hace muchos años en realidad,
parece que al país le hace falta una política de desarrollo económico. Existen, digamos, muchos como planteamientos, ¿verdad? Donde se dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Pero todos estos planteamientos tienen en común que no tienen una meta definida. No hay ninguna variable que se diga, vaya, esto es lo que vamos a lograr. Por ejemplo, nosotros vamos a lograr un crecimiento económico del 6%. Nosotros vamos a lograr reducir la migración en tanto. Nosotros vamos a apostarle a que los microempresarios cuenten con acceso a seguros y crédito. O sea, pero y vamos a destinar tanto dinero, ¿verdad? Ese tipo, esa capacidad de concretizar los planes y orientarlos hacia una meta es lo que probablemente tiene a nuestro país en la situación actual, donde no se está aprovechando el capital que se recibe de remesas en inversiones productivas. La gente no ahorra porque no puede, ¿verdad? También el ingreso que le viene del exterior, y no hay como liderazgo desde el sector público para empezar a apostarle a la inversión nacional y al aparato productivo nacional. La MIPE tiene que dejar de ser vista como un de negocios así informales que causan, qué sé yo, suciedad así en la capital, sino como lo que son, digamos, que realmente representan la idiosincrasia salvadoreña y actualmente son los referentes del imaginario colectivo que los salvadoreños somos trabajadores. Son héroes anónimos, les llamo yo, fíjate. Gracias a todos por sus esfuerzos, por apoyar el desarrollo económico, dice. Gracias por... y también alguien que hacía una pregunta, vamos a aprovechar más adelante en este tipo de espacios digitales, poder abrir también ese canal de comunicación y de retroalimentación de nuestros amigos. Creo que hay un compromiso firme, vehemente, de parte de FUSAI para poder de alguna manera seguir aportando a través de este observatorio MIPE con más estudios relevantes que puedan de alguna manera abrir ese capítulo de importancia que tiene el rubro de las MIPES. Así es que no me resta más que agradecerles a Jorge Peraza Bredi, jefe de la misión de la Organización Internacional de las Migraciones, Triángulo del Norte, el haber participado con nosotros en este webinar. Gracias por estar con nosotros y habernos acompañado, Jorge. No, sin duda un gusto y la verdad que el debate sirve para seguir generando ideas y propuestas para el futuro de este país. Así es, en efecto también la licenciada Yolanda Martínez de USAID. Muchísimas gracias por haber participado como comentarista y sobre todo también dejarnos esa experiencia de trabajo muy importante que se tiene con este sector. Un gusto, de verdad. Gracias por la invitación. Desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es un placer estar con ustedes y sin duda esperamos poder seguir colaborando con todos los panelistas, con todas las personas que han participado y sin duda con la micro, pequeña y mediana empresa para seguir haciendo historia aquí en El Salvador. Gabriel, sin duda alguna, con esa etiqueta de, sin duda alguna, de profesionalismo que distingue a proyectos que se realizan en Pleites y asociados con la elaboración de este informe. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Tengan un feliz día. Así es. Por mi parte, quiero a nombre de FUSAI, por supuesto, darles a ustedes el agradecimiento a cada uno de ustedes que ha estado conectado con esta plataforma, con este seminario digital que hemos tenido de 1 hora para poder comprender mejor el estudio que nos da un buen muestreo de lo que significa el estado actual de las MIPES y sobre todo también el horizonte que debe de visualizarse para colocarla más allá de lo que podría ser un evento de migración, más para poder de sustentación y desarrollo en países como los nuestros. Así es que importante información, como lo decía, colocado en todos nuestros portales para que ustedes puedan tener de primera mano estos estudios. Agradecer también la confianza para este servidor, para nuestro productor también digital, de Ernesto López Radio, de poder haberlos acompañado en la moderación de este importante evento y de este importante tema para países del Triángulo del Norte. Así es que muchísimas gracias. Estamos por vernos más adelante, si Dios así lo permite. Así es que muchísimas gracias a todos por haber participado y por supuesto por haber estado atentos a esta señal.